paso que debemos tener en cuenta a la hora de hacer una medición es localizar la zona y si ha sido reparada anteriormente o si por el contrario mantiene el color de origen. Debemos examinar en detalle las diferentes piezas y estructuras del vehículo para asegurarnos si ha sido repintado o si presenta defectos de pintado como rechupados, descuelgues, asimetrías, debarnizado u otros defectos. En ocasiones puede ocurrir que el propio coche mantenga su pintado original de fábrica pero presente diferencias de color en distintas superficies. Una alternativa que nos puede aportar una información más precisa sobre si un coche ha sido repintado sería la utilización de un medidor de micras para conocer el espesor exacto de la superficie. De esta manera podremos comprobar el valor del micraje entre diferentes áreas para saber con certeza qué capa presenta un mayor grosor y por consiguiente saber si ha sido repintada previamente. En función de dónde se encuentre el daño dentro de la pieza a reparar, el profesional deberá valorar si realizar un parche o un difuminado en las piezas adyacentes, para asegurar una igualación de color, tonalidad y brillo. De esta manera, en desperfectos no muy grandes y que se encuentran en piezas de mayor tamaño y zonas centrales de las mismas, como pueden ser un capó o puertas, se puede dar la posibilidad de realizar un parche sobre la superficie, por lo que podríamos realizar la lectura del color de la misma pieza sin necesidad de recoger información en piezas adyacentes. En este otro ejemplo vemos una reparación en la que debemos hacer un difuminado. Nuestra recomendación es siempre realizar una aplicación con difuminado, ya que de esta manera aumentaremos las posibilidades de realizar una mejor nivelación de color y acabado con respecto al conjunto de las piezas adyacentes. Correcta medición de la superficie, es importante seguir una serie de pasos que nos asegurarán el resultado de color correcto. En primer lugar, limpiaremos la superficie donde vamos a tomar la lectura del espectrofotómetro con un limpiador desengrasante. Para ello podemos utilizar tanto un desengrasante al agua como un desengrasante acrílico. Empapamos una bayeta de microfibras con el desengrasante elegido y limpiamos la zona concienzudamente. Puliremos la superficie donde vamos a realizar la medición para una obtención de color mucho más precisa y sin interferencias. Para ello utilizaremos siempre una máquina de pulir en lugar de realizar el pulido a mano con una bayeta de microfibras, ya que de esta manera nos aseguramos una misma presión de movimiento y de pulido. En cuanto al pulimento a aplicar, utilizaremos un pulimento de terminación y brillo, evitando pulidos de corte o devastación, ya que estos pueden producir un pulido excesivo de la superficie, distorsionando a posteriori los datos de lectura del espectrofotómetro. El pulido se debe realizar a una velocidad adecuada, que no sea ni excesiva ni muy lenta, y con movimientos continuados de un lado a otro en distintas direcciones en las que se crucen las pasadas. El proceso de pulido previo a la medición es fundamental, ya que el color de una superficie pulida y no pulida puede variar mucho y por lo tanto distorsionar una correcta medición. Una vez realizado el pulido, procederemos a retirar los restos de la pasta de pulimento sobrante con una bayeta. Utilizaremos otra bayeta de microfibras limpia y la empaparemos con desengrasante al agua para limpiar finalmente la superficie. En este caso, es importante utilizar un desengrasante al agua en lugar de uno acrílico, ya que el desengrasante al agua es menos agresivo con el pulimento recién aplicado. Después de haber limpiado correctamente la superficie de lectura, estamos preparados para realizar la medición con el espectrofotómetro. En este vídeo vamos a mostrar cómo realizar correctamente una calibración con el espectrofotómetro. Debemos de tener en cuenta que el hecho de tener el espectrofotómetro calibrado en todo momento nos ayudará a obtener una información mucho más precisa de la medición del color. Tenemos que tener en cuenta que el espectrofotómetro se puede descalibrar debido a cambios bruscos de la temperatura ambiental. El proceso de calibración, según instrucciones del fabricante, debe realizarse como máximo cada 14 días. Nuestra recomendación es realizarlo diariamente, ya que la inversión de tiempo en relación a sus prestaciones es mínima. En primer lugar, comprobaremos si el espectro tiene batería. Posteriormente, colocaremos la placa de cerámica blanca que viene con el espectro en posición horizontal sobre la superficie plana sin movimiento. Luego, accederemos a la pantalla de ajustes. Clicaremos en calibración y se mostrará la pregunta «¿Iniciar calibración?». Haremos clic en sí.
No retiraremos el espectro de la cerámica blanca hasta que no haya concluido el proceso de calibración. Finalmente, aparecerá una pantalla confirmándonos que la calibración ha finalizado. De esta manera, el espectrofotómetro estaría preparado para realizar la medición sobre la superficie del vehículo. El primer paso que debemos realizar es identificar el código de color del coche, lo cual, dependiendo del modelo y la marca, se podrá localizar en diferentes partes del automóvil, como puede ser el maletero, pilares de puerta o bajo del capó. En cada marca y modelo puede variar la localización de este código. Esta información la tendremos en cuenta cuando comencemos a trabajar con el software de gestión de color. Tras haber preparado y limpiado correctamente la superficie a medir, es momento de realizar la lectura del color con el espectrofotómetro. En primer lugar, en la pantalla principal del espectro, haremos clic en listas de trabajo y posteriormente agregar nuevo trabajo. De esta manera el espectro pasará a modo lectura. Colocaremos el espectro en la zona pulida. Tiene que apoyarse de forma regular sobre la superficie. Si el dispositivo está apoyado correctamente, mostrará luces de color verde. En caso contrario, se iluminarán las luces de color rojo. Posteriormente realizaremos 5 mediciones manuales sin mover el espectro de la superficie de apoyo. Puede que en ocasiones, cuando estemos midiendo colores oscuros, se active el Dark Mode. Esto lo hace con el objetivo de ampliar el tiempo de lectura y la luminosidad a la hora de hacer la lectura, ya que en colores oscuros la reflexión es más complicada. Tras realizar las 5 mediciones, el resultado de la lectura se interpretará a través del indicador de valoración. Nuestra recomendación es que si no se han conseguido los 5 puntos en color verde, quiere decir que hay mucha variación entre las 5 lecturas realizadas, por lo que deberíamos de volver a realizar el proceso de medición. Los motivos de este resultado incorrecto pueden estar relacionados con una mala preparación previa de la superficie, una mala calibración, un mal estado de la lente del espectro o por movimientos durante el proceso de medición. Posteriormente, una vez terminada la medición, guardamos la información de lectura dando clic en el icono del lápiz. La información que podremos guardar será código de color, matrícula, fabricante del vehículo, modelo del vehículo, etc. Es interesante tener guardada la información de cada coche y reparación, que funcione a modo de repositorio de información para poder acceder a ella en el futuro si se necesitase. Finalmente guardaremos la información y conectamos el espectro al ordenador a través del cable. De esta manera estaríamos ya preparados para trabajar en el ordenador y comprobar la información obtenida con el programa de gestión de color. Tras haber seguido los pasos para realizar una correcta medición del color del vehículo a reparar, el paso siguiente será conectar el espectrofotómetro al software de gestión de color. Centraremos nuestra atención ahora en la parte superior derecha de la pantalla inicial del software. En este área encontraremos las diferentes opciones a trabajar con el espectrofotómetro en combinación con el software de gestión de color. Diferenciamos entre dos botones. Por un lado, a través del botón Medida de color, accederemos directamente a los datos de la última medición recogida en el espectrofotómetro. Debemos de tener en cuenta que si descargamos esta información, se borrará automáticamente del espectrofotómetro dejándolo vacío y listo para una nueva medición. La otra opción que se nos presenta es Archivo de medidas. Haciendo clic en este botón accederemos a una nueva pantalla donde se cargarán todas las lecturas del color realizadas hasta la fecha en una misma tabla. En esta pantalla el registro de lecturas de medición se muestran en orden cronológico descendente. La tabla está compuesta por las siguientes columnas: muestra de la captura del color de los diferentes grados de inclinación, hora de la medición, descripción recogida en el espectro acerca del color medido. En la parte inferior de esta pantalla se encuentra un buscador que nos facilitará localizar el código de color demandado de una forma mucho más rápida y precisa. Podremos interactuar con los filtros de fecha o descripción del código de color. Incluso tenemos la opción de completar y editar el texto de la descripción a posteriori. También tenemos la posibilidad de gestionar la lista de lecturas realizadas, eliminando una o incluso todas las entradas realizadas de la base de datos. Para eliminar una única lectura, seleccionaremos una del listado de la tabla y posteriormente haremos clic en el botón que contiene una X.
Si queremos eliminar el listado completo de lecturas realizadas en un solo paso, podremos hacerlo clicando en el botón que contiene las 3X, confirmando posteriormente en el cuadro de diálogo que saldrá previo a su eliminación. Hay que tener en cuenta que una lectura de color no se puede recuperar una vez que hayamos confirmado su eliminación del sistema. Una vez que tengamos claro cuál es la lectura de color que queremos comparar con la base de datos, la seleccionaremos y clicaremos en Búsqueda o Formulación. Se mostrará un cuadro de diálogo donde podremos filtrar la búsqueda de ese color en la base de datos mediante los filtros Fabricante, Código de color o bien si se trata de un color perlado, metalizado o sólido. La inclusión de alguno o todos estos valores ayudarán a limitar la búsqueda, aumentando la rapidez en la obtención de los resultados que más se acerquen a la muestra. Haciendo clic en el botón Continuar, accederemos a una pantalla en la que el programa de gestión del color de SYNEC comenzará a cotejar la información de color obtenida en la lectura del espectro con las fórmulas presentes en la base de datos. Una vez la búsqueda haya finalizado, se listarán todas las fórmulas en orden de mayor a menor igualación de color según considere el algoritmo de gestión del software de SYNEC. Las columnas que componen la tabla son Fabricante, Código de color, Código variante. Las variantes se representan con iniciales o números, siendo el número 1 la variante oficial y las distintas iniciales hacen referencia a diferentes tonalidades de color. L mayúscula para variantes más claras, D mayúscula para variantes más oscuras, B mayúscula para variantes más azuladas y así sucesivamente. Descripción o nombre de la fórmula. Receta. Esta columna hace referencia a si la fórmula de color es oficial del fabricante o es una variación o prueba de la misma. Armonía. A modo de resumen, se refiere a la cercanía en términos matemáticos de color entre la muestra y la fórmula de la base de datos. Una muestra representativa del color de cada fórmula. Entre todos estos datos, la columna que nos puede aportar más información acerca del nivel de igualación de color entre la lectura y las fórmulas del programa es la columna Armonía. Cuanto más se acerque este valor al 100%, querrá decir que obtendremos una mayor igualación de color entre la fórmula y el color medido. Contiene además una barra de color indicativa que nos puede servir como atajo visual. Haciendo clic en cualquier resultado de la lista, accederemos a una información más detallada de la fórmula. Podremos ver una representación del color medido y su comparativa con el código de color original en unas probetas. Estas placas de test representan los diferentes grados de inclinación visual del color en 25, 45 y 75 grados. En la columna de la derecha se muestra una tabla con la composición de todos los básicos de la fórmula de color. En la parte inferior de esta nueva ventana, observaremos un texto en el que, en función de la igualación del color registrada por el algoritmo del software, nos recomendará o no realizar una corrección automática del color. En base a nuestro criterio, si queremos realizar una corrección de la fórmula que se aproxime más a la muestra tomada, clicaremos en el botón Corrección. Después de unos segundos aparecerá una nueva ventana donde se mostrará de forma conjunta la composición tanto de la fórmula original como de la fórmula corregida. Otra opción que se nos presenta en esta pantalla son los datos relativos a la colorimetría de la fórmula. Podremos obtener información acerca de la desviación del color en base a las coordenadas y cálculos matemáticos del color elegido con respecto al original. Además, tenemos la posibilidad de consultar propiedades de la fórmula como la altura de tono, divergencias de color en diferentes ángulos o las diferentes tonalidades. A priori, el escenario ideal es aquel en el que los valores de los ángulos se acerquen lo máximo posible al cero, aunque en función del tipo de color y otras variables, esta interpretación puede tener muchos matices y no será el objetivo de este tutorial. Una vez tengamos clara la fórmula a preparar, procederemos a clicar en el botón Fórmula SYNEC. De esta manera accederemos a la pantalla estándar de dosificación de la mezcla del software de gestión de color.